Buenos días muchachos, ¿cómo están? Por aquí el doctor Rafael Alejos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, como lo es la producción aeróbica del ATP. A manera de introducción, la producción aeróbica del ATP se pudiera definir como una serie de rutas metabólicas interrelacionadas entre sí que buscan generar ATP a partir de la oxidación de otras moléculas y posteriormente la transferencia de esos electrones a su aceptor final, que vendría siendo en este caso, como es una situación aeróbica, el oxígeno. Esta serie de procedimientos lo podemos dividir en tres etapas. Una etapa número uno, donde la célula busca la generación del acetil-CoA a partir de otros sustratos, como lo puede ser el piruvato proveniente de la glucólisis aeróbica o anaeróbica, o el acetil-CoA directamente proveniente de la beta-oxidación de los ácidos grasos o de otros intermediarios presentes en el ciclo de Krebs a través de la metabolización de componentes relacionados con las proteínas y los aminoácidos. A su vez, este piruvato producido por la glucólisis va a entrar a una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, enzima sumamente importante y que vamos a conocer a profundidad en unos minuticos, para oxidarse y convertirse en el acetil-CoA. La etapa número 2 busca la oxidación de este acetil-CoA, busca quitarle los electrones y transferirlo a otros equivalentes de reducción que están presentes en esta ruta metabólica tan importante, como lo son la nicotinamida adenina dinucleótido, esta que tenemos por aquí, y la flavina adenina dinucleótido, que por términos de practicidad me voy a referir a ellos a partir de este momento como NAT y FAT, reducido o oxidado según sea el caso. Posteriormente tenemos una etapa número 3, donde se va a generar el ATP a través del transporte de estos electrones generados hacia los equivalentes de reducción y, por última instancia, la fosforilación oxidativa. El complejo piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático conformado por tres enzimas dispuestos de la manera que la presento aquí. Una enzima número 1 en la cara más externa, en la región más externa, una enzima número 2 en la región más medial y una enzima número 3 formando el núcleo de este complejo, que es la más pequeña de todas. La enzima número 1 es la también denominada la piruvato descarboxilasa, y es aquí donde ustedes tienen que darse cuenta, y esto se lo digo a manera de tip, que el nombre que tiene la enzima usualmente, no siempre, pero la mayoría de las veces nos sugiere cuál es la reacción que está metabolizando. En este caso la piruvato descarboxilasa, sin estudiar mucho y por pura lógica, pudiéramos inferir que participa en reacción de descarboxilación oxidativa del piruvato. Y otra cosa que tienen que puntualizar y que es muy importante que lo sepan de este complejo multienzimático son las coenzimas que permiten que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada, que en el caso de la enzima número 1, la piruvato descarboxilasa, es la tiamina pirofosfato o TPP. La enzima número 2 es la dihidrolipoil transacetilasa, la cual participa en reacciones de transferencia de grupos acetilos de una molécula a otra, y para que trabaje bien necesita de las coenzimas ácido lipoico y de la coenzima A. La enzima número 3 es la dihidrolipoil deshidrogenasa, la cual participa, como todas las enzimas que tienen el apellido de deshidrogenasa en su nombre, en reacciones de transferencia de electrones. Y las coenzimas que utiliza para eso, lógicamente, sería el FAT y el NAD, que son los equivalentes de reducción o los aceptores de estos electrones. Entonces, bien, a manera global, podemos ver aquí la reacción de una manera general. Tenemos nuestra molécula de 3 carbonos, el piruvato, el cual identifica el complejo piruvato deshidrogenasa, y al final el producto vendría siendo una molécula de acetil-CoA, y para que esto se forme se tiene que escindir hacia el espacio extracelular una molécula de CO2. Otra cosa que quiero que se fijen bien es que esta es una reacción altamente favorable y espontánea. ¿Por qué digo esto? Porque su delta G estándar transformado es de menos 33.4 kJ sobre mol. Es muy alto. Y bioenergéticamente hablando, eso lo podemos interpretar como que es una reacción favorable y espontánea. Vamos a ver cuáles son todos los pasos que ocurren desde que entra el piruvato al complejo piruvato deshidrogenasa hasta que se produce la acetil-CoA, paso por paso, y vamos a irlo entendiendo. Primeramente tenemos el piruvato, como habíamos mencionado, una molécula de 3 carbonos en la cual podemos ver un grupo carbonilo en uno de sus extremos.
el cual entra a la enzima número 1, que es la piruvato descarboxilasa. Y aquí lo que ocurre es la primera descarboxilación oxidativa, donde se libera una molécula de CO2 a expensas de romper el enlace que une este carbono con el grupo carbolino. Y no obstante eso, el resultado de esta decisión de carbono, que vendría siendo un hidroxietil, lo voy a unir con la coenzima, el TPP, la tiamina pirofosfato, para posteriormente ir hacia la enzima número 2, que es la dihidrolipoiltrasacetilasa, donde, si recuerdan, tenemos el lipoato, que es la coenzima que utiliza esta enzima para trabajar. El lipoato, en primeras instancias, está oxidado y en su composición tiene un puente disulfuro. Una vez que se une con el hidroxietil TPP, gracias al TPP, se va a formar en uno de los extremos del puente disulfuro un grupo tiol, y en el otro extremo va a estar unido el azufre con el grupo acetilo, que es este que tenemos aquí. Posteriormente, se va a unir en el extremo del grupo acetilo una coenzima A libre, la cual tiene un grupo tiol, lo cual favorece o permite que se pueda unir a este grupo acetilo a expensas de este enlace tioéster para formar el acetil-CoA. Y ustedes dirán, bueno, ya aquí terminó o culminó el proceso bioquímico, porque ya tengo el piruvato, ya entró la enzima piruvato de deshidrogenasa y ya formé el acetil-CoA. Pero no acaba aquí, porque el lipoato, a expensas de producir el acetil-CoA, me queda formando dos grupos tioles, es decir, se reducen esos átomos de azufre. Y como pudieron ver aquí, yo los necesito oxidados y formando un puente disulfuro para poderlo unir a otra molécula de hidroxietil TPP. Entonces es allí donde entra nuestra amiga, la dihidrolipoil deshidrogenasa, la enzima número 3, la cual va a oxidar estos grupos tioles, en primera instancia reduciendo un FAT y posteriormente cediendo los electrones de ese FAT a una molécula de NAD, la cual posteriormente, o como culminación, va a ir a la cadena transportadora de electrones y va a producir 2.5 ATP. El complejo piruvato de deshidrogenasa no escapa de la regulación que sufren todas las rutas metabólicas que nosotros tenemos en las células de nuestro organismo. El complejo piruvato de deshidrogenasa puede regularse a través de dos mecanismos: uno por disponibilidad de sustrato y otro por reacciones de modulación o modificaciones alostéricas. Entonces, hablando de la disponibilidad del sustrato, básicamente es en dependencia de la relación que haya entre el NAD reducido y el NAD oxidado. Si hay mayor cantidad de NAD reducido, la enzima lo interpreta como una situación de alta energía y dice, bueno, me voy a inactivar porque ya hay demasiada energía en la célula, ya hay demasiados equivalentes de reducción disponibles para metabolizarse en la cadena de transporte de electrones. ¿Para qué yo voy a seguir produciendo acetil-CoA si están más bien saturados de energía? Me inactivo. Caso contrario, que si la relación fuera hacia el NAD oxidado, es decir, que hubiera mayor cantidad de NAD oxidado y poca cantidad de NAD reducido. Bueno, la enzima lo interpreta como una situación de baja energía, donde ella tiene que acelerar su funcionabilidad para poder suplir las demandas energéticas de producir mayor cantidad de acetil-CoA y que este vaya el ciclo de Krebs y produzca los equivalentes de reducción necesarios para equilibrar la relación entre el NAD reducido y el NAD oxidado. Igualito también pasa con las concentraciones de coenzima A libre y el acetil-CoA. Si hay una mayor cantidad de coenzima A libre, eso se traduce en que hay menor concentración de acetil-CoA, es decir, una situación de baja energía. Por consiguiente, la velocidad de la reacción enzimática de la piruvato deshidrogenasa se va a hacer más rápida para poder suplir esa demanda de producción del acetil-CoA. Caso contrario, si hay mucha cantidad de acetil-CoA y poca cantidad de coenzima libre, es una situación de alta energía, donde la enzima va a enlentecer sus reacciones para poder ahorrar energía. El segundo mecanismo, como les había dicho anteriormente, es a través de la desfosforilación y fosforilación de la misma. En su forma fosforilada, es decir, unido a un grupo fosfato, la enzima entra a un estado inactivo, y en su forma desfosforilada, ella entra en un estado activo. Este proceso de fosforilación y desfosforilación es metabolizado por un grupo de enzimas llamado la piruvato deshidrogenasa fosfatasa y la piruvato deshidrogenasa quinasa. El metabolismo, cuando vean el nombre de fosfatasa,
quiere decir que esa enzima metaboliza o cataliza, una reacción donde ella va a extraer el grupo fosfato de una molécula. Y cuando vean el nombre de quinasa, ella va a catalizar una reacción donde va a introducir un grupo fosfato a una molécula. Entonces, bien, estas enzimas piruvato deshidrogenasa fosfatasa y quinasa también sufren una serie de modificaciones alostéricas en dependencia de ser estimuladas por las concentraciones de otros metabolitos, como lo pueden ser, en el caso de la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, la insulina, la cual es una hormona que nos pide o le pide a la célula que utilice la glucosa, que le introduzca la misma y que la utilice para formar energía y otros intermediarios metabólicos. Por consiguiente, ella estimula la actividad de esta enzima para desfosforilar la enzima piruvato deshidrogenasa y activarla. Y también el aumento de las concentraciones de calcio. ¿Por qué el aumento de las concentraciones de calcio? Porque se puede interpretar como una demanda mayor de energía en la célula para establecer una función. Y se lo pongo como ejemplo. El calcio en nuestras células está en el retículo endoplasmático, y me voy a referir en este caso, para hacerles un ejemplo un poco más gráfico, a las células musculares. El retículo sarcoplasmático de las células musculares está llena de calcio, y en el momento en que esas fibras musculares necesitan acortarse para generar la contracción muscular, para realizar la imbricación de los filamentos de actina y de miosina, este calcio es liberado para dejar disponible la miosina. Sin embargo, para que esto suceda, se necesita invertir una molécula de ATP. Es por eso que si tengo una mayor cantidad de calcio libre en espacio intracelular, eso se traduce en que hay una mayor demanda de energía para cumplir una función. Por consiguiente, necesitamos activar la piruvato deshidrogenasa y que la misma produzca el acetil-CoA necesario para producir energía. Caso contrario, la piruvato deshidrogenasa quinasa, ella se va a activar en situaciones de alta energía, como lo son el aumento de las concentraciones de acetil-CoA, lógicamente, el aumento del NAD reducido y el aumento del ATP. Y también se va a inhibir o inactivar por el aumento de las concentraciones de piruvato, ADP y calcio, las cuales estas dos primeramente se traducen en una situación de baja energía, y el aumento de calcio se traduce como un aumento de las necesidades energéticas de la célula. Por consiguiente, inactivan la piruvato deshidrogenasa quinasa y prolongan el tiempo de actividad de la enzima piruvato deshidrogenasa, la enzima número 1. Ahora vamos a hablar de un proceso sumamente importante para la vida misma, como lo es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica constituida por 8 pasos, en la cual se va a oxidar el acetil-CoA para formar equivalentes de reducción, y que también en uno de esos pasos, específicamente el paso número 5, se produce una molécula de ATP o GTP directamente. Este es un proceso que ocurre en esta organela doble membranosa tan importante que tenemos en nuestras células, que es la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. Dentro de sus características generales tenemos que proporciona una vía final común para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, genera energía en forma de ATP, proporciona sustratos a la cadena transportadora de electrones necesarios para generar ATP a través de la fosforilación oxidativa, es una fuente importantísima de precursores biosintéticos, y es allí de donde viene el carácter anfibólico de este ciclo, porque no obstante tiene características catabólicas, porque una reacción de oxidación de una molécula de acetil-CoA, también sus intermediarios pueden ser utilizados por otras rutas metabólicas para formar otras moléculas importantes para las mismas. Algunos de sus intermediarios también regulan otras vías, como por ejemplo el citrato regula una enzima que se llama fosfofructoquinasa 1, que es una enzima sumamente importante de un proceso que más adelante verán, que se llama la glucólisis aeróbica. Y a manera de visualizar mejor lo que es este ciclo, tenemos que la reacción global del ciclo de Krebs, y esto es importante que lo tengan muy claro, es que de una molécula de acetil-CoA más 3 NAT oxidado, más un FAT reducido, más un GDP, un fosfato inorgánico y 2 moléculas de agua, vamos a obtener
una coenzima libre, 2 moléculas de CO2, 3 NAD reducidos, un FAT reducido, un GTP y 3 hidrogeniones. Por cada molécula de NAD reducido se producen 2.5 ATP en la cadena transportadora de electrones, y por cada molécula de FAT reducido se produce 1.5 ATP en la cadena transportadora de electrones, por lo cual nos da un rendimiento energético total de 10 ATP por cada vuelta del ciclo, sumando los 9 que produce el NAD reducido con el FAT reducido más el GTP sería 10. Bien, ahora vamos a dilucidar y entender qué es lo que ocurre en cada paso del ciclo de Krebs y por qué ocurre eso, ¿sí? Para entenderlo de mejor manera. El primer paso es el paso de la condensación, donde entra el acetil-CoA a la mitocondria y a través de una enzima que se llama citrato sintasa, que ella misma solita nos está diciendo cuál es la reacción que metaboliza, que es la síntesis de citrato, va a unir el acetil-CoA, una molécula de 2 carbonos, con una molécula de 4 carbonos llamado oxalacetato. A través de esta unión se forma una molécula nueva de 6 carbonos y 3 grupos carbonilos que se llama el citrato. Sin embargo, este citrato es un alcohol terciario, y el alcohol terciario no tiene la misma favorabilidad o rendimiento energético necesario para poder ser oxidado como lo pudiera ser un alcohol secundario. Y como la célula es sumamente inteligente, y específicamente la mitocondria, y ella siempre va a buscar que sus procesos bioquímicos sean lo más favorable posible, ella realiza un proceso de deshidratación e hidratación a través de una enzima aconitasa para movilizar el grupo hidroxilo de un carbono a otro y hacer que pase este citrato de ser un alcohol terciario a un alcohol secundario, que vendría siendo en este caso el isocitrato. Vean que lo que ocurrió en este procedimiento de deshidratación e hidratación fue que cambió la posición del grupo hidroxilo. De resto la molécula quedó igualita. Antes estaba aquí y ahora estaba aquí. Y ahora es un alcohol secundario, más favorable para ser oxidado. Y fíjense que inmediatamente después ocurre la primera descarboxilación oxidativa, donde, como pasaba con la piruvato deshidrogenasa, yo le retiro un grupo carbonilo, lo libero en forma de CO2 y a expensa de eso transfiero sus electrones a un equivalente de reducción oxidado para formar un NAD reducido. Y esto lo hago a través de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Recuerden siempre que enzima que tenga deshidrogenasa en su nombre, enzima que participa en procedimientos de oxidación y reducción. De esto nos queda el alfa-cetoglutarato, el cual inmediatamente sufre una descarboxilación oxidativa a través de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y no obstante produce un equivalente de reducción nuevo. También se le añade a su composición una molécula de coenzima libre para formar así el succinil-CoA. Luego el succinil-CoA, a través de la enzima succinil-CoA sintetasa, va a romper este enlace de alta energía que tenemos entre este carbono y la coenzima A, y va a utilizar esa energía que se produce por la ruptura de ese enlace para formar GDP a partir de para formar ATP a partir de GDP y fosfato inorgánico. Vean como aquí se libera la coenzima libre y nos queda el succinato. Este proceso se llama fosforilación a nivel de sustrato y es uno de los pasos más peculiares y también más importantes de esta ruta metabólica, así que tenganlo presente a la hora de estudiar. Luego el succinato que me queda de este proceso pasa por la enzima succinato deshidrogenasa, donde esta enzima lo oxida, transfiere sus electrones a una molécula de FAT, reduciéndolo y quedándome así el fumarato. Y ya a partir de este punto, del paso número 7 y número 8, lo que sucede es que el ciclo de Krebs busca reponer el intermediario que se invirtió para que se dieran a cabo todos los procesos enzimáticos que acabamos de ver. ¿Cuál vendría siendo ese intermediario? El oxalacetato. Entonces lo que vamos a hacer es que el fumarato, a través de la enzima fumarasa, vamos a hacer una reacción de isomerización para formar el L-malato. Y el L-malato posteriormente, gracias a la hidratación que sufrió la fumarasa, se va a deshidrogenar, va a transferir sus electrones a través de la enzima malato deshidrogenasa a reducir un equivalente de reducción nuevo, y así
quedándome formado el oxalacetato disponible para realizar otra vuelta del ciclo de Krebs en el momento que entre una molécula de acetil-CoA a la mitocondria. Sumamente importante que vean que el paso número 1, el paso número 3, el paso número 4 son pasos totalmente irreversibles. Los demás vean que son anfibólicos, anfibólicos, son reversibles, pero el 1, el 3 y el 4 son irreversibles. Ahora, ¿y por qué esto? Aquí les traje cuál es la energía estándar libre transformada de cada proceso por separado. Y vean que el primer paso, que es la condensación, que es la formación del citrato a partir del acetil-CoA y el oxalacetato, desprende una cantidad de energía libre estándar transformada de menos 32.2 kJ/mol, lo cual lo hace una reacción altamente favorable y espontánea y irreversible. A diferencia de, por ejemplo, la formación del isocitrato a partir de la hidratación y deshidratación del citrato, el cual la energía libre estándar transformada es de 13.3 kJ/mol. Otro ejemplo que les puedo poner es la formación del succinil-CoA a partir de alfa-cetoglutarato, el cual desprende una cantidad de energía de menos 33.5 kJ/mol, lo cual evidentemente nos apoya la teoría de que es un paso totalmente irreversible. El ciclo de Krebs también está finamente regulado, y así como la enzima piruvato deshidrogenasa se regula a través de dos mecanismos. Uno, que es la disponibilidad de sustrato, y dos, la modulación de enzimas claves. En lo que respecta a la disponibilidad de sustrato, el ciclo de Krebs se va a ver alterado según sea la concentración o la relación entre la cantidad de citrato sintasa, la enzima que cataliza la primera reacción, y la concentración que haya disponible entre el oxalacetato y el acetil-CoA. Si hay mayor cantidad de oxalacetato y acetil-CoA en relación a la citrato sintasa, el ciclo de Krebs se va a activar para poder producir los intermediarios necesarios. A diferencia de que si hay mucha cantidad de citrato sintasa y poca cantidad de sustrato necesario, el ciclo de Krebs se va a enlentecer o se va a inactivar. Y en lo que respecta a la modulación de las enzimas claves, son tres de las enzimas que van a ser moduladas finamente en este ciclo. La primera sería la citrato sintasa, la cual se ve inhibida en situaciones de alta energía, como lo es el aumento de concentración de NAD reducido y el aumento de la concentración de succinil-CoA. La número 2 vendría siendo la isocitrato deshidrogenasa, la cual se va a ver inhibida por situaciones de alta energía nuevamente, aumento de concentraciones de NAD y ATP, pero también se va a ver estimulada cuando hay una situación de baja energía y hay mucho ADP disponible para formar ATP. Y la enzima número 3 que se regula en este ciclo es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la cual se ve estimulado en situaciones de aumento de la demanda energética, como es el aumento de la concentración del calcio, y se ve inhibida en situaciones de alta energía nuevamente. NAD reducido aumentado, ATP en altas concentraciones y el succinil-CoA también en altas concentraciones. Ahora nos toca hablar de las reacciones anapleróticas. Las reacciones anapleróticas son un conjunto de reacciones bioquímicas las cuales buscan reponer los intermediarios que se fugan del ciclo de Krebs para poder perpetuar su actividad en el paso del tiempo sin que éste se altere o se detenga. Estas reacciones ocurren en distintas células de nuestro organismo y en distintos sitios. Y a manera de ejemplo podemos ver que el oxalacetato puede ser repuesto o puede entrar al ciclo de Krebs cuando es producto de la metabolización del piruvato a través de la enzima piruvato carboxilasa. También este mismo oxalacetato, no obstante, puede ser repuesto por otra ruta metabólica. Él también puede ser usado en otra ruta metabólica, vaya la redundancia, para formar fosfonilpiruvato y en última instancia formar glucosa. Y también de este mismo fosfonilpiruvato a través de la enzima fosfonilpiruvato carboxiquinasa se puede formar nuevamente oxalacetato. Que este mismo oxalacetato es demasiado versátil y también puede formar aminoácidos a través de reacciones de transaminación, o los aminoácidos formar oxalacetato cuando se le retiran grupos aminos a la molécula. Por su parte, el malato puede ser repuesto a través de la enzima málica cuando metaboliza el piruvato. El fumarato, gracias a la tirosina fenilalanina, que son dos aminoácidos sumamente importantes. El succinil-CoA,
gracias a la metabolización de la isoleucina, la metionina y la valina, del propionato, y también es utilizado por otra ruta metabólica para formar porfirinas, que son sumamente importantes en la metabolización del grupo hemo de la hemoglobina. El alfa-cetoglutarato puede ser utilizado para formar aminoácidos y también a través de la transaminación de los mismos se puede formar alfa-cetoglutarato a partir de aminoácidos. Y el citrato es utilizado para formar ácidos grasos y colesterol.